palabra que está en Lamentaciones 3, del 24 al 26, y dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Yo pensaba que nos quiere decir la palabra cuando dice mi porción es Jehová, cuando decimos elegimos al Señor, cuando decimos lo queremos a Él. Y sé que eso refleja que a través de Él, de tenerlo a Él, de elegirlo, de seguirlo, aún en este tiempo tan difícil, hace que tengamos su amor, su presencia, su misericordia, su perdón, su ayuda, su bondad sobre nuestras vidas, su sanidad, su liberación. Así que hoy podemos entregarnos a este Dios tan maravilloso que tenemos, si es necesario reconciliarnos con Él, si es necesario ir más allá y buscar más de su presencia, o eso que estás esperando de parte del Señor, que hoy puedas clamar a Él con un corazón entregado para que juntos podamos disfrutar de su presencia, conocerlo y aprender más de Él. Amén. Comenzamos este tiempo juntos. Señor, venimos ante ti, vengo ante ti para adorar, para entregar mi corazón. Vengo ante ti para soy en adoración, pues fue el precio que pagaste, la forma en que tú humillaste, que hoy me hace entregarme. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti.
hiciste en esa cruz, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti, que yo me entrego a ti. Y nos entregamos, Señor, a tu presencia, a tu amor. Te elegimos como nuestra porción, Señor. Y anhelamos que vos seas suficiente para nuestras necesidades, no solo, Señor, materiales, sino físicas, sino espirituales, que vos seas todo suficiente en nosotros, que con tu presencia, que con tenerte a ti, Señor, podamos sentir que lo tenemos todo y vos puedas hacernos ver que eso es real en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús declaramos hoy que el Señor es suficiente para nuestras vidas. Amén. Que si lo tenemos a Él, tenemos todo lo que necesitamos. Aprendamos a depender más de su presencia hoy. Te buscamos, te honramos, Señor. No hay nadie como tú. Nos entregamos nuestros corazones, insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Gracias, Señor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por tu gran amor, por su grande amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tú eres suficiente, Señor. Llénanos de tu presencia hoy, anhelamos más de ti. Tal y como somos, nos amaste y por eso nos acercamos. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Eres el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo.
suficiente, Señor, para cada uno de nosotros. Por eso hoy nos acercamos sin temor a tu presencia, para disfrutarte, para conocerte y para aprender de ti. Ahora tenemos una esperanza en ti, Señor, y disfrutamos de saber y conocer, Señor, que tú estás con nosotros, que tú eres nuestro ayudador, Padre. Que tu presencia hoy nos llene, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos conocerte, disfrutarte más. Amén. Hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien, ¿sí? Nosotros bien, gracias a Dios. Hoy me toca traerles un mensaje, ¿sí? La palabra. Y hoy me gustaría que podemos hablar sobre las crisis, ¿sí? Sobre las crisis que muchas veces muchos pasamos, ¿sí? En distintas formas, de distintas maneras, pero que representan muchas veces una dificultad muy grande para cada uno de nosotros, ¿sí? La crisis, según el diccionario, la palabra, una situación grave, decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso, ¿sí? Es un poquito por ahí más profundo, que deriva del griego krisis, que significa decisión, y del verbo krino, que significa yo decido, separo, juzgo, ¿sí? La crisis es algo que nos hace salir, digamos, que es algo que si quizás una prueba es difícil, una crisis la potencia mucho más, ¿sí? La crisis es algo que muchos pasamos, ¿sí? En nuestra vida cristiana, quizás en algunos es más fuerte y quizás en otros no, ¿sí? Son distintos tipos de circunstancias que muchas veces no son fáciles de afrontar, ¿sí? Muchas veces nuestra vida cristiana pasan esas crisis que nos llevan a cuestionarnos, ¿sí? A cuestionar nuestra fe, a cuestionar nuestra confianza, ¿sí? Incluso muchas veces muchas personas llevan a cuestionarles incluso si son hijos de Dios o no, ¿sí? Hay muchas veces que son muy fuertes y algunas personas algunas veces la superan, ¿sí? Y piensan que no hay salida, ¿sí? Y se deprimen y les cuesta mucho salir, ¿sí? Así que hoy quiero que hablemos sobre las posturas que tenemos que tener sobre la crisis, ¿sí? De la manera en cómo debemos estar cimentados, ¿sí? Porque muchas veces cuando llega la prueba o cuando llega esa ola, ¿sí? Y por ahí muchas veces golpea contra nuestra casa, ¿sí? Algunas veces parece que por más que pensemos que está cimentado sobre la roca, parece que a veces la ola golpea tanto que parece que nuestro cimiento se mueve, ¿sí? Y hoy quiero que repasemos, que veamos, ¿sí? Vamos a leer un poco y vamos a ver de nuestra postura en medio de la crisis, para, a pesar de que una crisis muchas veces es un proceso muy difícil, podamos afrontarlo de la mejor manera, ¿sí? Quiero que primero podamos leer un ejemplo de una crisis bastante, ¿sí? Difícil que pasaron los discípulos, que es en Marcos 4, del 35 en adelante, ¿sí? Marcos 4, 35 en adelante. Jesús calma la tempestad, ¿sí? Es una historia conocida, pero que pienso que es especial para este ejemplo, ¿sí? Leemos Marcos 4, del 35 en adelante, ¿sí? Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado.
y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sí? Paramos ahí un segundo, ¿sí? Vemos que los discípulos suben a una barca con Jesús, ¿sí? Jesús ya venía predicando, ya venía, ¿sí?, enseñando, y tenían que cruzar para el otro lado, ¿sí? Y lo cruzan en una barca, ¿sí? Dicen que, bueno, se ve que Jesús, cansado de su larga jornada, va y se recuesta a dormir, a descansar. Dice que en medio de eso se levanta una gran tempestad, ¿sí? Se levanta una gran tormenta que empieza a golpear la barca, ¿sí? Y las olas eran tan grandes que el agua se metía dentro de la barca, ¿sí? Y los discípulos se asustaron, tuvieron miedo, ¿sí? Y esto pasa muchas veces cuando afrontamos una crisis, ¿sí? Cuando parece que a pesar de que nuestra barca es sólida, ¿sí?, el agua empieza a golpear y empieza a meterse dentro del barco, ¿sí?, y empieza a asustarnos. Empezamos a pensar, ¿sí?, y nos empezamos, como dije en principio, a replantear todas las cosas. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos confiando? ¿Dónde está puesta nuestra fe en ese momento? ¿Sí? Empezamos a cuestionar y a pensar en un montón de cosas, y empezamos a dudar, ¿sí? Los discípulos dice que dudaron. No lo dice, pero dice que los discípulos fueron, ¿sí?, que donde Jesús estaba durmiendo, ¿sí?, y le dice: no tienes miedo, no tienes cuidado que perecemos, ¿sí? Los discípulos, ¿sí?, los que caminaban con Jesús, los que lo veían hacer milagros y muchas cosas más, estaban diciendo: che, ¿qué haces durmiendo ahí? Que no estamos por morir, ¿sí?, o por hundir. Y seguimos leyendo 39. Y levantándose, reprendió al viento y al mar, y les dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza, ¿sí? Vemos que en medio de toda esa, ¿cómo decir?, toda esa euforia, ¿sí?, de todo eso de todo ese miedo, toda esa duda, vemos que Jesús se levanta en medio de todo eso, ¿sí? Y Jesús va y le dice a esa gran tormenta: calla y enmudece, ¿sí? Y todo para, todo frena, y queda todo, ¿sí?, en bonanza, todo se calma, ¿sí? Y seguimos leyendo, y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Sí? ¿Por qué estamos así de amedrentados muchas veces cuando la crisis parece superarnos? Cuando la crisis golpea tan fuerte en nuestra barca que pensamos que puede hundirla, ¿sí? Cuando el que está arriba de la barca es Cristo y pensamos que no es suficiente, ¿sí? ¿En qué tenemos cimentada nuestra fe? ¿Sí? Me viene a la mente ahora los dos cimientos, ¿sí?, el que cimenta sobre la roca o sobre la arena, ¿sí? ¿En qué estamos edificando nuestra fe? ¿Sí? Porque tengamos en cuenta de que si nuestro cimiento es débil,
todo lo que pongamos sobre encima de eso, si en el momento cuando golpee, si el cimiento no soporta lo que está sobre eso, tarde o temprano se derrumba, ¿sí? Y después nos preguntamos por qué y nos lamentamos, y muchas personas incluso toman la decisión de dejar de seguir a Cristo, de apartarse, ¿sí? Pero muchas veces es porque nosotros confundimos el cimiento, ¿sí? Porque nosotros confundimos la parte que nos toca hacer a nosotros, que es estar firmes y saber de que la tormenta va a venir, que la prueba va a venir, que la crisis va a venir, ¿sí? Y que muchas veces va a pegar duro, porque nos va a golpear donde nos duele, ¿sí? Vamos a perder cosas, hay cosas que van a terminar, cosas que se van a reiniciar. Pero siempre tenemos que tener en cuenta de que nuestro cimiento tiene que ser como aquel que duerme dentro de la barca, ¿sí? Que nos da la oportunidad de dudar, ¿sí? Que nos da la oportunidad de decir, Jesús, decirle, Señor, ten cuidado que perecemos, ¿sí? Pero que Él está al control de toda esa situación y que Él no es ajeno a nada de eso. Y quizás muchas veces lo sabemos, pero dejamos que eso nos amedrenta, ¿sí? Como dicen, y nos derrumbamos, ¿sí? Y perdemos eso, ¿sí? Y dice, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces terminaron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Sí? Y les dice, no tenéis fe. Y nuestra fe es lo principal. Si nuestra fe, esta es otra cosa que nos debe sostener, porque nuestra fe, así como dice Hebreos 11.1, perdón, como dice 11.1, porque la fe es certeza y es convicción, ¿sí? La fe es certeza y convicción, ¿sí? De aquello que no se ve, pero sabemos que está, ¿sí? Sabemos que quizás no vemos la salida en ese momento, pero sabemos que va a llegar, ¿sí? Eso es la fe. La fe tiene que darnos la certeza y la convicción de que por más fuerte que golpee, ¿sí? Por más fuerte que sea la crisis, por más fuerte que sea nuestro temor, ¿sí? Tenemos la convicción, ¿sí? De que Cristo es aquel que está al control, ¿sí? Así que se me apagó acá lo que estaba leyendo, ¿sí? Podamos estar tranquilos, ¿sí? De tener la convicción y la certeza de que Cristo está en medio de nosotros, ¿sí? Quizás el ejemplo es un poco extremo, pero es la manera más eficaz, ¿sí? Tenemos otro ejemplo que les quiero dar, ¿sí? La manera más eficaz de salir de la crisis es permanecer en nuestra fe. Nuestra fe, a pesar de la lucha, la prueba, nos tiene que dar la certeza y la convicción de que Dios tiene el control. Toda circunstancia y en todo momento debemos orar, ¿sí? Orar, tener una comunión, ¿sí? Leer, buscar, ¿sí? Estar en conexión directa con nuestro Padre, ¿sí? Orando y sabiendo de que podamos descargarnos sobre Él, ¿sí? Y que Él es nuestro socorro, ¿sí? Creo que leamos Juan
¿sí? Juan 15 es otro, creo que es uno de los ejemplos, ¿sí? Es uno de los mejores ejemplos para terminar esto, ¿sí? Que es estar arraigados a la vid, ¿sí? Estar juntos a Cristo, ¿sí? Leemos Juan 15 del 1 al 9. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no permanece si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Sí? No podemos afrontar no podemos afrontar la prueba, no podemos afrontar la crisis si no estamos cimentados en la vid verdadera, ¿sí? Porque dice que el pámpano por sí solo no puede llevar fruto, ¿sí? Que si no permanece en la vid no podemos hacer nada, ¿sí? Si no permanecemos en la vid no podemos pretender de que cuando llegue todo eso podemos estar confiados y tranquilos, ¿sí? Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado al fuego como pámpano que se seca, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis asimismo discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Sí? Permanezcamos juntos en la vid. Permanezcamos en pesar de medio de todo lo malo que puede llegar a pasarnos. ¿Sí? No solamente individualmente, sino como iglesia, como cuerpo, que podamos permanecer todos juntos en la vid, ¿sí? Y dice la palabra anteriormente, dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, ¿sí? Nos da esa posibilidad. Si nosotros estamos firmes, permaneciendo, estando, si llevando fruto, que pidamos y Él va a ser fiel en darnos, ¿sí? Porque su palabra permanece en nosotros, ¿sí? Y nosotros permanecemos en Él, ¿sí? Que hoy puedas con esto también replantearte en qué manera está tu situación hoy, ¿sí? En qué estás cimentado, ¿sí? En que si estás junto a la vida o no. Y cómo te verías hoy si la crisis golpea, ¿sí? A tu barca. ¿Cómo lo tomarías? ¿Sí? ¿Cómo te afectaría? ¿Sí? ¿Tu barca se hundiría? ¿Sí? No. Pasarías por el naufragio, ¿sí? Pero incluso en medio del naufragio Dios sigue siendo fiel, ¿sí? Y estando con nosotros, porque Él nos va a acompañar en toda circunstancia. Por más que seamos un poco cabezas duras, Él está, ¿sí? Para hacernos entender en medio de todo que Él es fiel y verdadero, y que lo único que tenemos que hacer es, como dice acá,
estar fijos en la vid, ¿sí? De que podamos estar con Él y llevar fruto, ¿sí? De que el fruto también es algo que cosechamos después de cada prueba, de cada crisis. Nos queda una enseñanza, ¿sí? Nos queda algo de lo que el Señor nos quiere mostrar, algo nuevo. Si salimos victoriosos en medio de la crisis, no volvemos a pensar de la misma manera en la que entramos, ¿sí? Una vez que los discípulos vieron lo que Jesús hizo en la barca con la tormenta, su experiencia no fue la misma, ¿sí? Ellos no volvieron a dudar más, por lo menos en el medio del mar de Jesús, ¿sí? Ellos aprendieron su lección, ¿sí? Y entendieron de que Jesús nos dio, ¿sí?, la capacidad de que nosotros mismos de poder salir de cada una de esas cosas, y de que nuestra fe es lo que nos saca a flote, ¿sí? Como dije hace un ratito, que puedas replantearte todo esto que traté de compartir con vos, ¿sí? Que quizás es básico, quizás hoy no lo necesitas, ¿sí? Gracias a Dios no lo necesitas, pero que también te lo puedas replantear y puedas examinarte a vos mismo y pensar de qué manera estamos hoy y de qué manera podemos estar si tenemos que afrontar una crisis similar a esa, ¿sí? Sé que a todos en algún momento nos pasó, nos va a pasar y nos va a seguir pasando, ¿sí? Porque no es algo que pasa una vez y no vuelve a pasar nunca más, sino que es algo que siempre va a estar presente y latente ahí. En cualquier momento nos va a querer dar un latigazo, como quien dice, ¿sí? Quiero que hoy podamos orar, ¿sí? Y que todos juntos podamos estar cimentados en la vida, ¿sí? Y que podamos llevar fruto, ¿sí? Y saber de que el Señor, así como el Padre a Él lo ama, de esa manera Él nos ama a nosotros, ¿sí? Oramos. Señor, te quiero dar gracias porque vos sos fiel, porque sos verdadero, Señor, y porque ninguna de tus palabras vuelve vacía, Señor. Hoy quiero poner en tus manos a cada uno de mis hermanos que me está escuchando, Señor, cada uno de mis hermanos que está viendo esto. Tú conoces cada situación, Señor. Tú conoces cada corazón, Señor. Quiero ponerte la circunstancia de mis hermanos en tus manos. Si hay hermanos que están pasando un momento de dificultad, Señor, yo quiero pedirte fortaleza para cada uno de ellos, Señor. Que vos puedas estar fortaleciendo cada uno de sus corazones, que vos puedas estar haciéndoles entender de que la única manera de salir es estando sujeto a vos, Señor, estando sujetos a la vid, de que por más que sea difícil, Señor, el proceso, vos estás ahí en medio de todo, Señor, y que vos no dejás que nuestra barca se hunda, Señor, sino que vos estás ahí para salir en el momento justo a calmar esa tempestad, Señor. Gracias por todo lo bueno que nos das, Señor. Gracias por tu amor y porque sos fiel, Señor. También quiero pedirte por mis hermanos que hoy están bien, Señor. Que vos puedas fortalecerlos más, Señor. Que podamos que esta palabra pueda ayudar a replantearnos la situación que cada uno de nosotros está pasando. De cómo estamos parados hoy también, Señor. De si estamos realmente afirmados en la vid verdadera, si estamos llevando ese fruto abundante, Señor, o si estamos quietos y parados, Señor, y estamos mal, Señor, que vos puedas
tocar cada uno de mis hermanos, Señor, y puedas ayudarlo a empezar a llevar fruto, Señor, nuevamente. Que puedas ayudarlos a poder levantarse donde quizás están cómodos y están tranquilos. Que vos puedas inquietar los corazones, Señor, de aquellos que están fríos, Señor, de aquellos que se quedaron, Señor, de que vos puedas empezar a llamar, Señor, a aquellos que quizás en alguna crisis o en alguna circunstancia adversa tomaron la decisión de no estar más con vos, Señor, y se apartaron, Señor. Que también puedas inquietar cada uno de esos corazones y pongas en nosotros, Señor, la capacidad de suplir cada una de las necesidades, Señor, no tanto física, sino espiritual, Señor, de cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque vos sos fiel y verdadero, Señor, y porque vos estás al control de todo. Te entrego a tu iglesia en tus manos, Señor, que vos puedas ayudarnos, Señor, a poder estar firmes, Señor, y que podamos estar unidos. Señor, gracias por todo. Te amamos y te bendecimos, papá, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Amén. Muchas gracias por estar.